Hola niños y niñas, gracias por seguir en casa y desde ahí apoyar las estrategias que queremos estudiando en casa. Les saluda su maestra Brenda Amaya con una clase más de la asignatura de Ciencias Naturales del tercer grado, con el contenido El viaje del agua. El día de hoy conoceremos el viaje que realiza el agua durante todo el tiempo desde que llega a la Tierra hasta que regresa a las nubes. Veamos cómo se desarrolla. Veamos que el viaje del agua tenemos acá unas fuentes de agua. Vamos a observarlas y vamos a escribir qué función tienen y qué nombre reciben. Veamos, la fotografía A representa la represa hidroeléctrica del Cajón, llamada también represa hidroeléctrica Francisco Morazán. ¿Cuál es la función de esta represa? Su función es producir energía, evitar inundaciones para el Valle de Sula, o sea, evitar inundaciones para nosotros. ¿Por qué? Porque recoge el agua que puede llegar a caer a los ríos que pueden llegar a inundar nuestro valle. Veamos cuál es la siguiente. La siguiente tenemos una fotografía del lago de Yohoa. ¿Cuántos de ustedes han ido al lago de Yohoa o han pasado por ahí más de alguna vez? Un lugar turístico precioso. Entonces veamos cuál es el nombre. Ya vimos que el nombre es lago de Yohoa y vamos a ver cuál es la función. La función es Importante Centro Turístico de Honduras. Veamos lo siguiente. Veamos que tenemos un río y ese río es el río Plátano. ¿Cuál es la función del río Plátano? La función es una reserva natural de flora y fauna. Cuando hablamos de flora y fauna nos referimos de animales y plantas. Es una reserva natural entonces de flora que es de plantas y fauna que es de animales. Veamos en la siguiente imagen. La siguiente imagen es las cataratas de Pulapanzac. Tal vez ustedes no han ido a las cataratas de Pulapanzac, pero han escuchado mencionar que es un lugar turístico hermoso. Entonces, veamos, ¿cuál es la función importante de las cataratas de Pulapanzac? Es una importante fuente de agua y es también un sitio turístico de nuestro país. Ahora bien, vamos a responder unas cuantas preguntas de acuerdo a lo que hemos visto. Vamos a ver, la primera pregunta dice, ¿de dónde obtenemos el agua que consumimos? ¿Alguna vez usted se ha preguntado cuando usted abre la llave de dónde sale esa agua? ¿Verdad que sí? Muchas veces lo hemos hecho. Veamos de dónde viene. Dice que el agua que nosotros consumimos viene de las fuentes hidroeléctricas o hidrográficas, perdón, del país, o sea, de las fuentes de agua. Veamos la otra pregunta. La otra pregunta dice, ¿cómo se mueve el agua en la naturaleza? Veamos cómo se mueve. Dice que se mueve a través del ciclo del agua. El ciclo del agua es por medio de cómo el agua circula desde el momento que cae hasta que regresa a las nubes. Miren, lo primero que hace es se evapora. El calor del sol la calienta y esta la sube y las convierte en nubes, la evapora. Y luego, cuando el sol calienta las nubes, hay una precipitación y esa agua vuelve a caer a las corrientes de agua y por eso se le llama ciclo, porque hace lo mismo siempre. Sube a las nubes, se evapora, cuando está en las nubes, cuando va para las nubes se condensa, luego se evapora, luego se infiltra sobre la tierra y luego vuelve otra vez. Y eso lo vamos a ver en el transcurso de la siguiente clase. Entonces, la pregunta decía, ¿cómo se mueve el agua en la naturaleza? Y la respuesta es, se mueve a través del ciclo del agua. Continuemos. Ahora bien, veamos qué dice acá. Dice, enumero una lista de actividades humanas, animales y vegetales que requieren agua. Recuerden, el agua es un líquido vital para la existencia del ser humano sobre la faz de la tierra. Nosotros podemos vivir sin ninguna otra cosa, pero no podemos vivir sin agua, porque el agua la necesitamos nosotros los seres humanos, la necesitan los animales, la necesitan las plantas. Fíjense que la mayor parte de nuestro cuerpo está formado por agua. Nosotros necesitamos consumir 2-3 litros de agua al día para que nuestro cuerpo esté hidratado. Nosotros necesitamos el agua para podernos bañar, para podernos asear nuestro cuerpo, para poder asear nuestra ropa. Entonces, el agua es un líquido vital para la vida del ser humano sobre la faz de la tierra. Veamos, tenemos un cuadro. En el siguiente cuadro vamos a escribir actividades humanas para las que utilizamos el agua.
actividades animales para las que se usan el agua y actividades vegetales para las que usamos el agua. Veamos la primera actividad humana donde podemos utilizar agua. Para el aseo personal. Cuando nosotros estamos sucios, lo primero que recurrimos es al baño, ¿verdad? ¿Y qué utilizamos en el baño? Agua y jabón para podernos lavar y poder estar aseado. Entonces, el agua, una de las actividades humanas más importantes, es para el aseo y la higiene personal. Veamos la siguiente. Para elaboración de alimentos. Recuerde que nosotros para todo necesitamos, para cocinar frijoles necesitamos agua, para hacer el arroz necesitamos agua, para cocinar el pollo, para hacer una sopa, para todo necesitamos agua para la elaboración de nuestros alimentos. Entonces es importante también en esta actividad humana. Veamos la otra. Para consumo. Lo que les decía, nosotros debemos de consumir alrededor de 8 vasos de agua diario para mantener hidratado nuestro cuerpo. Entonces, recalquemos, en las actividades humanas necesitamos el agua para el aseo personal, para la elaboración de alimentos y para el consumo. Ahora bien, para las actividades humanas se utiliza para que consuman igual los animales y así poder producir energías y poder sobrevivir. El agua es como el combustible, el agua y la comida es como el combustible que los animales necesitan para poder sobrevivir. Ahora bien, en las actividades vegetales o para las plantas, ¿cuál es la importancia del agua? Para consumo y producción de alimentos para el ser humano. Pero usted se preguntará, ¿pero una planta no consume agua? Claro, la planta absorbe el agua a través de las raíces y eso le permite a esa planta crecer y dar frutos y esos frutos son transmitidos o son pasados a nosotros para que nos podamos alimentar. Si ustedes miran, el agua es un líquido de vital importancia que debemos cuidar. No debemos desperdiciar el agua, no debemos dejar las llaves abiertas, no debemos dejar que se bote. Eso lo vamos a seguir viendo en el transcurso de que vayamos desarrollando la clase. Entonces, veamos entonces que el agua es uno de los líquidos más importantes en la vida del ser humano, o mejor dicho, en la vida de los seres vivos. Ahora, chicos, hemos llegado al final de la explicación de este tema. Ahora bien, recuerde, yo, su maestra, la profesora Brenda Amaya, lo quiere estudiando en casa. Lo quiero compartiendo con su familia cada momento, departiendo y compartiendo momentos bonitos mientras pasa esto y sobre todo tomando todas las medidas de higiene y bioseguridad que necesitamos para poder regresar pronto a nuestro salón de clases. Y otra cosa, chicos, recuerden, a partir del tercer parcial, las tareas, mis amores, son diarias que me va a mandar las fotos. Porque si usted no me manda las fotos, mi corazón, usted no va a tener puntos en las asignaturas. Por lo tanto, dígale a mami, dígale a papi, dígale a la persona adulta con la que usted vive que sus tareas me las tiene que mandar todos los días, ¿verdad? ¿Estamos claros? Bueno, mis niños, nos vemos en la próxima clase.